Bueno, nos encontramos en un nuevo vídeo de la cuadrilla de tu dinero. Vamos a tratar de acercaros, siempre que sea posible y contando con amigos de la cuadrilla, con grandes analistas, grandes inversores, cuestiones que seguramente sea del interés de todos vosotros, o al menos así esperamos que sea, porque nuestra vocación en la cuadrilla de tu dinero no es otra que poderos hacer partícipes y poderos hacer llegar, en este caso, información y formación de la buena en materia de cultura financiera. O si quieren, solo divulgación, pero en la que todos intentemos aprender algo. Los primeros nosotros, que como siempre decimos, con todas estas entrevistas y estos programas que os preparamos, pues aprendemos muchísimo. Y hoy el tema es, pues del que muchos de vosotros preguntáis constantemente, ¿qué pasa con el oro? ¿El oro es una buena inversión? ¿No lo es? ¿Por qué tenemos el rally alcista que tenemos? ¿Cómo acercarnos al oro como activo de inversión? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Qué no? Y yo, que soy amigo de Marta Escribano, que es socia y analista de Salmon Mundi Advisor, y sobre todo es amiga personal y amiga también del programa de Tu Dinero Nunca Duerme, que es, aunque ella diga que no, porque es muy modesta, es una de las más importantes analistas de materias primas y en concreto de oro en España. Bueno, pues teniéndola tan cerca le dije, oye Marta, ¿tú vendrías con nosotros a un vídeo de la cuadrilla a explicarnos cosas sobre oro? Y nos dijo que sí, así que aquí la tenemos. Ya os digo a todos vosotros que es un auténtico lujazo poder contar con Marta Escribano para hablarnos de este asunto. Marta, muy bienvenida al canal de la cuadrilla de Tu Dinero. ¿Cómo estás? Muy bien, después de esta presentación fenomenal. Lo primero que tendríamos que decir es, quizá la noticia, lo más noticioso, ya que yo soy periodista, es que el oro se encuentra ahora mismo en máximos históricos, ¿no? Está alcanzando unas cotas que mucha gente dijo que nunca llegaría a tener el bill metal. Bueno, ese es el dinero. En este caso es el oro, que es el metal del bueno, el que vale de verdad y el que es dinero líquido en cualquier parte del mundo. El oro está en máximos. Lo primero que te puedo preguntar, ¿a qué se debe esta subida? ¿A qué se debe este rally que hemos visto en el oro? Yo creo que al final era una cuestión de tiempo que tocara máximos históricos en dólares, ¿no? Porque habíamos visto, por ejemplo, en yuanes, en China, que había tocado máximos ya en septiembre del año pasado. La demanda de oro además está muy fuerte, de oro físico estamos viendo cómo por ejemplo se están comprando monedas y lingotes, joyas e incluso pues estamos viendo también cómo los bancos centrales están haciendo compras masivas. Si quieres luego también podemos hablar por ejemplo del Banco Central de China, ¿no? Que allí están comprando mucho. También en China, por ejemplo, se estaba pagando una prima sobre el oro físico, que esto también indicaba pues, que el oro podía seguir subiendo. Estamos viendo también problemas geopolíticos, ¿no? Hay una situación a día de hoy muy, muy tensa. También, pues como hemos visto, hay algunos bancos que han tenido problemas y es verdad pues que a lo mejor eso el mercado no lo está recogiendo, pero puede ser que el oro sí. ¿Por qué? Pues porque al final el oro ha sido un seguro, bueno, por no decir el seguro que realmente pues te ha protegido en momentos de estrés financiero. Y yo creo que tampoco se puede obviar el tema de la inflación, que es verdad que a día de hoy pues yo veo claramente que hay una ola deflacionaria que viene de China, ¿no? Que es un tema que pues aquí nosotros en concreto pues hemos comentado en numerosas ocasiones que veíamos una burbuja de crédito en China. Eso ya es verdad que está pasando, pero eso no implica obligatoriamente que haya partes de la economía en las que haya inflación, ¿no? Como ya pasó, por ejemplo, pues en los años 70, en los que vimos cómo pues, las materias primas subían de precio y la economía no conseguía crecer, que eso al final es una estanflación y es verdad que históricamente el oro donde mejor se ha comportado ha sido en épocas de estanflación, justo. En esta situación que estás describiendo, ¿cuál crees que van a ser las decisiones que van a tomar los bancos centrales respecto a los tipos de interés? Que, por otro lado, parece que es lo único que le está interesando a los analistas en renta variable. Y luego, esto es importante saberlo porque esto puede tener un impacto importante en una materia prima tan ligada al desarrollo de los tipos de interés y el efecto que esto vaya a tener sobre la inflación, precisamente en el oro, ¿no? El efecto de los tipos de interés en el oro.
Sí, o sea, en esto tienes toda la razón. Es verdad que para el oro históricamente ha sido muy relevante los tipos reales, ¿no? Que al final pues dependes de las expectativas de inflación y de los tipos nominales, ¿no? Incluso se vio, por ejemplo, cuando Powell decidió que pues, podía empezar a hacer bajadas de tipos, ahí el oro, por ejemplo, pues empezó a repuntar, ¿no? O sea, la realidad a día de hoy es que Estados Unidos pues todavía sigue en unos niveles de inflación superiores al 3%, e incluso, como sabéis, pues los dos últimos datos de inflación han sorprendido al alza y ellos supuestamente quieren tener la inflación en niveles del 2%, o sea que todavía estás lejos. Aparte de eso, pues como mencionábamos, ¿no? Problemas geopolíticos como por ejemplo, pues el del Mar Rojo, ¿no? Eso está haciendo también que haya subidas de precios, con lo cual puede haber un momento en el que no esté tan controlada la inflación como parece, y eso pues al final puede suponer que los tipos de interés estén altos más tiempo de lo que se espera. De hecho ya ha pasado, ¿no? Porque si el año pasado los inversores pensaban o estaban descontando el mercado que los tipos bajaban en marzo, ahora ya supuestamente se está descontando que bajan en abril, ¿no? Perdón, en junio. De todas formas, me gustaría aclarar aquí que desde hace aproximadamente 3 años la correlación inversa que existe entre tipos reales y oro está rota. Yo creo que puede tener que ver con que los inversores pues, no se están creyendo esas expectativas de inflación que nos están diciendo, y también pues, porque el oro probablemente ha empezado ya a comportarse como el valor refugio que es. ¿Puedes explicar para aquellos que no están, digamos, tan al día, a qué te refieres con que se ha roto esa correlación inversa que había entre los tipos de interés y el oro? Digo, para que los que estén menos familiarizados con las finanzas o con el propio oro sepan a qué te estás refiriendo. Históricamente, cuando los tipos reales se hacían más positivos, el oro no se comportaba tan bien, ¿no? Sin embargo, cuando se hacían más negativos, eso era muy bueno para el oro. O sea, al final los tipos reales, pues es la diferencia entre las expectativas de inflación, que, pues, como yo decía, probablemente los inversores no se están creyendo eso porque probablemente son más altas de lo que parece, menos los tipos nominales, que ahí, pues, hombre, son en verdad son a largo plazo, pero bueno, claro que le influye al final si hacen un recorte de tipos de interés, ¿no? Una bajada. Me gustaría que volviéramos a China, que lo mencionabas antes. Hay una parte que se nos escapa, que es que en China se está pagando una prima por Mm. la compra de oro respecto a lo que se paga en Occidente. ¿Por qué se produce este fenómeno y qué consecuencias tiene? Pues esto que la verdad es que es muy interesante este tema porque no solo ha pasado en China y también ha pasado en India, ¿no? Y además ambos países son los dos pues, de los máximos consumidores, o sea, de los máximos consumidores de oro que hay en el mundo, ¿no? ¿Y esto por qué se produce? Pues probablemente porque hay una demanda de oro físico muy fuerte y sin embargo pues hay una oferta que está más restringida, ¿no? Pero como os podéis imaginar, pues eso al final es una cosa muy positiva para el oro. A mí esto, desde luego, me recuerda mucho a lo que hemos vivido aquí, que ha sido el TINA, ¿no? El There is no alternative, porque al final yo creo que a los chinos no les ha quedado otra alternativa que acudir al oro, porque si pensamos realmente en su situación financiera, pues claro, ellos tenían más del 65% o sea, de su riqueza, los chinos la tenían acumulada en negocio inmobiliario, y el problema es que eso, como sabéis, se ha desplomado. Luego también hemos visto como, por ejemplo, la renta variable en China pues ha caído a mínimos de los últimos 5 años, e incluso o sea, el yuan, su divisa, se ha comportado mal en relativo con respecto a las otras divisas. O sea que yo creo que ha habido un momento en el que no les ha quedado otra a los chinos, ¿no?, que acudir a lo que realmente es un valor refugio y te ha protegido durante miles de años, que es el oro, ¿no? Y entonces se puede ver, por ejemplo, cuando tú miras los datos de 2023, pues es que la joyería de oro en China, por ejemplo, pues aumentó un 10%, compras de monedas y lingotes aumentó un 28%, e incluso ellos, por ejemplo, pues han tenido entradas netas en ETFs de oro, ¿no? Cosa que no está pasando aquí en Occidente. ¿Y tú crees que estas compras masivas de oro son responsables de que del rally de precios que hemos visto en el oro? ¿O crees que lo van a seguir haciendo, que van a frenar ahora esas compras que hemos visto por parte de China y sobre todo el Banco Central, me refiero?
Como tú dices, los bancos centrales en general, China en concreto, también como tú especificas, pero vamos, los bancos centrales están comprando mucho, ¿no? De hecho, están siendo compradores netos desde el año 2009. ¿Qué pasa? Que yo creo que ellos son conscientes de que el oro al final lo que hace es proporcionarles estabilidad, porque de hecho cuando ellos empezaron a comprar fue en 2009, justo después de la crisis de 2008, ¿no? O sea que yo por ese motivo creo que sí que van a seguir comprando, porque el momento que vivimos es de incertidumbre y les viene bien al final tener un activo que dé estabilidad, ¿no? De todas formas, también hay que pensar que antes de 2009, cuando ellos empezaron a comprar, llevaban 20 años consecutivos siendo vendedores netos, o sea que es que el cambio que han hecho los bancos centrales ha sido radical. Y no solo es la cantidad de años que llevan comprando los bancos centrales, sino la cantidad tan enorme que están comprando, porque si, por ejemplo, cogemos 2022 y 2023, en ambos años se han comprado más de 1.000 toneladas e incluso, pues miramos la cantidad que se ha comprado en 2023 y en 2022 fue la máxima de toda la historia y 2023 fue el segundo año en el que más oro se compró de la historia. O sea, que es que se está comprando muchísimo y estas compras sobre todo están lideradas, como tú bien decías, por el Banco Central de China, ¿no? Que lleva pues más de 16 meses siendo comprador neto de oro. Yo, si tuviera que decir una de las causas también por las que ha pasado esto, yo creo que ha sido también por esa congelación de activos que se le hizo a Rusia tras la guerra de Ucrania, ¿no? Había muchos países pues, que tenían mucha exposición a dólar americano y eso se concebía como que no tenía riesgo, pero a partir de ese momento pues se ve que el riesgo es mayor y como sabéis hay países, pues sobre todo los BRICS, ¿no? Que lo que están intentando es reducir su exposición a dólar americano y tener en sus reservas más oro. Pero vamos, que no es solo que lo piense yo, sino que cuando miras los datos, ¿no? Después de la guerra de Ucrania, los bancos centrales han comprado 2,58 veces más oro que la media trimestral de los últimos 10 años, ¿no? Pero como tú decías, un caso claro también está siendo el del Banco Central chino, que está reduciendo, por ejemplo, el año pasado vimos cómo reducía treasuries a costa de cada vez tener más reservas de oro. ¿Qué crees que va a pasar en el corto o medio plazo? ¿Crees que los bancos centrales van a continuar con esta tendencia de compra de oro, lo que se sobreentendería como una señal de debilidad igual de la moneda fiduciaria, que no creo que atraviese su mejor momento debido a los niveles de deuda, entre otros motivos que vemos en todo el mundo? ¿O crees que se va a frenar? Y en paralelo te hago otra pregunta. A medida que tomen los bancos centrales estas decisiones, ¿crees que existe una posibilidad de que en el corto plazo el precio del oro pegue un escalón hacia abajo? ¿O esto va a ser un rally alcista mientras exista la crisis de la moneda fiduciaria? Con respecto a los bancos centrales, yo considero que probablemente sí que van a seguir comprando y eso al final pues probablemente va a poner un suelo al precio del oro, ¿no? Que eso va a ser, o sea, eso es positivo. Y luego con respecto al comportamiento del oro, pues en el corto plazo yo no sé lo que puede pasar, ¿no? Es verdad que, pues si no me equivoco, en 2022 los mínimos que tocó el oro estaban en torno a $1.600 la onza y ahora nos hemos ido por encima de $2.100 la onza, ¿no? O sea, que si hay una pequeña corrección en el corto plazo, pues eso podría pasar, ¿no? Lo que yo sí que considero es que a medio y largo plazo veo bastantes indicios por los que el oro se puede seguir comportando bien, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, pues es lo poco todavía que pesa, a pesar de las subidas, dentro de los activos financieros, que es verdad que si miras pues años atrás el oro pesaba bastante más, ¿no? Luego los excesos monetarios que se han hecho, que al final eso yo creo que acabarán cada vez pues dando más importancia a un activo que es un valor refugio como el oro, ¿no? E incluso cuando tú miras los balances de los bancos centrales, por ejemplo, pues la Reserva Federal, te das cuenta que ha subido mucho más que lo que ha subido el precio del oro e históricamente pues eso ahí había una correlación. Con lo cual, que es otro motivo más para pensar eso. Lo que tú mencionabas también, ¿no? La cantidad de deuda tan excesiva
que tienen los estados a día de hoy e incluso los déficits que se esperan para los próximos años. O sea, históricamente, ¿cómo se han quitado los estados la deuda? Pues a través de la inflación. Si esto sigue siendo así, no se me ocurre mejor activo a tener en una época de inflación que el que ha demostrado históricamente durante miles de años que te mantiene el poder adquisitivo, ¿no? Luego también aquí en Europa o en América, ¿no? En Estados Unidos, estamos viendo cómo pues, los inversores están en modo risk-on, o sea que los mercados están subiendo de forma muy fuerte y realmente pues no hay un verdadero interés en saber si hay un riesgo detrás de esa subida. Sin embargo, cuando el mercado se da la vuelta, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, en China, pues ahí ya los inversores entran en modo risk-off y ahí sí que empieza a tomar importancia pues un activo como es el oro, ¿no? De todas formas, ya por finalizar, o sea, me parece muy importante también lo que está pasando, que me resulta llamativo, porque el oro está tocando máximos históricos en un momento en el que estamos viendo que encima está habiendo salidas de dinero en los ETFs. O sea, que yo creo que si América y Europa pues vuelve a comprar ETFs de oro, que eso no está pasando ahora, pues el oro todavía podría subir mucho más. Te quiero preguntar un poco para compartir con la comunidad algunas formas fáciles, sencillas o que tengamos a mano para exponer parte de nuestra cartera precisamente al oro, pero sí que me gustaría comentar contigo otra de las realidades. Gustavo Martínez, con quien hablamos habitualmente, también tiene una tesis muy fundamentada para la inversión en oro. Él dice que es la tesis del niño pequeño, es simplemente ver cómo están los números y darte cuenta de que ahora mismo el valor refugio es el oro o el Bitcoin, en este caso oro y Bitcoin es su apuesta. Pero centrándonos un poco en lo que quería discutir contigo, es una de mis obsesiones, que es el agregado M2 o el agregado M3, que son los agregados de masa monetaria mundial. Una masa monetaria que se ha disparado de una manera criminal durante los últimos 10 años, que implica por sí misma una tensión al alza en los precios de la inflación, es decir, de la devaluación de las distintas monedas, fundamentalmente las occidentales, el euro y el dólar, y que pese a las subidas de tipos de interés no se ha corregido. O la corrección que ha tenido ha sido prácticamente testimonial, es una corrección, una muesca en la curva. ¿Tú crees que esta cantidad de dólares emitida durante tanto tiempo va a seguir presionando al alza? ¿Crees que se va a corregir de una manera rápida? O como insinuabas en tu anterior respuesta, Marta, ¿va a ser algo que aprovechen los estados hiperendeudados en todo el mundo para rebajar esas tasas de deuda? O al menos el servicio a la misma, porque ya últimamente lo que se discute es que los estados puedan servir la deuda, no que la puedan terminar pagando, simplemente es que puedan ir atendiendo a los intereses que les van generando año a año. O sea, esto último que has comentado me parece pues más o menos lo que yo pienso, ¿no? O sea, creo que hemos alcanzado unos niveles de deuda que va a ser muy complicado pagarlos. Entonces, cuando yo miro la historia e intento entender pues cómo en otras épocas se ha salido o sea, cómo han conseguido los estados pagar esa deuda, pues al final la respuesta histórica casi siempre ha sido pues una devaluación del dinero. ¿Cómo consiguen los estados devaluar el dinero? Pues a través de la inflación, ¿no? Tenemos a Mises que nos lo decía, ¿no? O sea, que al final son los estados realmente los que te han creado históricamente la inflación. ¿Por qué? Pues porque a ellos les viene bien para devaluar la deuda. O sea, el problema de la inflación no es para quien tiene deuda, porque le devalúa el dinero. El problema de la inflación es para las personas que queremos ahorrar, que al final lo que hace es pues perjudicar nuestro poder adquisitivo. Cualquiera que haya seguido la entrevista hasta este punto, Marta, yo creo que tiene bastante claro que existen argumentos poderosos para pensar que el precio del oro va a seguir picando al alza, ¿no? En los próximos tiempos. Ahora bien, habrá quien te diga, ya, Marta, escribano, pero mírate el precio de las mineras de oro. ¿Cómo es posible que mientras el metal precioso esté alcanzando máximos históricos, luego nos vamos a las mineras de oro, que es una de las fórmulas que muchos gestores, también muchos de esos gestores con los que nosotros hablamos, tienen para exponerse al oro, no se están comportando de la misma manera? ¿Por qué crees que se produce este fenómeno? Si tienes tu opinión. Sí, en eso tienes razón. Es verdad que estamos viendo cómo las mineras de oro, si las comparamos contra el propio oro,
pues están prácticamente en mínimos históricos, ¿no? De todas formas, desde mi punto de vista, esto puede ser una oportunidad en el sentido de que las mineras de oro están apalancadas al precio del oro. Si yo tuviera que decir una causa en concreto por la que creo que las mineras de oro, pues hay ese desajuste en la valoración con respecto al propio oro, pues yo diría que los inversores están esperando como a ver un aumento significativo en los free cash flow, ¿no? Yo creo que es verdad que no se puede negar que pues, los ejecutivos del sector de mineras de oro, pues es verdad que hicieron una mala gestión en el anterior ciclo, ¿no? Y que antes de 2015 pues hubo muchos excesos, pero de ahí que pues, hubiera un mercado bajista hasta el año 2015, pero yo creo que no sería justo comparar cómo están a día de hoy las mineras de oro con cómo estaba el sector antes del año 2015, ¿no? Yo cuando lo miro a día de hoy, pues digo, es que claro, han saneado balances, o sea que han reducido mucho la deuda. Yo creo que a nivel operativo pues han hecho mejoras muy significativas e incluso cuando miras pues a los directivos de las mineras de hoy, pues yo veo en general pues bastante disciplina, ¿no? Cosa que es verdad que en el anterior ciclo pues no pasaba. Luego tampoco hay que olvidar que las mineras de oro no dejan de ser pues un negocio cíclico y un negocio a largo plazo que para vivir pues lo que necesitan es reponer reservas, ¿no? Lo puedes hacer pues o con compras o pues simplemente pues tú invirtiendo en exploración, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto implica que hay trimestres pues que los resultados no acompañan, pero no porque se esté haciendo una mala gestión, sino porque simplemente forma parte de tu negocio. Y luego, de todas formas, hay que pensar que en general, cuando hay muy poco interés por un sector, eso acaba siendo positivo, ¿no? Y yo creo que en el medio plazo, pues este poco interés que está viendo por las mineras de oro, pues va a ser positivo en el sentido, por ejemplo, que estamos viendo ya una consolidación en el sector e incluso a mí me llamaba la atención un dato de S&P Global, ¿no? Que cuando decían desde los años 90 hasta hoy prácticamente pues, ha habido más de 340 descubrimientos de depósitos de oro, ¿no? Pero si realmente miramos los últimos 10 años solamente ha habido 28, o sea, y eso responde a que cada vez, pues como digo, se está invirtiendo menos, ¿no? Y yo creo que esto pues va a ser muy positivo para las mineras de oro que tengan pues buenas minas con costes bajos y reservas largas, porque eso al final va a implicar que eso va a tiene creo a día de hoy mucho valor, pero creo que todavía va a tener más en el medio plazo. Eso que acabas de decir me recuerda muchísimo a la tesis de Juan Huerta en Cobas para el tema de las energéticas, ¿no? El hecho de que se haya reducido tantísimo la inversión en todo el sector de hidrocarburos durante los últimos 10 años, tanto que al final han quedado 4 players que son los que más fuerza tenían y que son los que ahora que la demanda sigue estando al alza se llevan un poco el mercado. Pues esto mismo es lo que crees que puede pasar en las minas de oro, ¿no? Más o menos sería esa tesis. Sí, vamos, de hecho, también a la SICAP que asesoramos también invierte en petróleo y pensamos lo mismo también. O sea que al final cuando hay poca inversión, pues puede haber al final problemas a futuro y eso le viene bien a las compañías. Bueno, y ahora ya para darle un poco de más gusto a nuestra comunidad, dinos 2, 3 formas, más allá de curiosear en Salmon Mundi Advisors, para todos aquellos que quieran exponer parte de su cartera al oro, dinos 2, 3 maneras de hacerlo de una manera sencilla. Bueno, eso dependerá del riesgo que quiera asumir cada inversor particular, ¿no? Pero bueno, pues hay muchas formas de invertir en oro. Se puede hacer, pues, comprar oro físico, ¿no? Desde monedas a lingotes. Se puede también invertir en ETFs de oro, a poder ser pues que estén respaldados realmente por oro físico, fondos que tengan exposición a oro o pues también como decimos, ¿no? Pues tener exposición a través de mineras de oro o incluso de empresas de royalties, ¿no? Bueno, pues ahí quedan algunas de las sugerencias para invertir en oro. Recuerdo había alguien que me decía, no, tú invertir en oro sí, pero que sea siempre en oro físico. Bueno, en oro físico, en mineras o, como bien decías, en ETF. El ETF al final es una fórmula muy sencilla de utilizar. Es verdad, no tiene la ventaja que pueda tener invertir en un fondo de inversión, pero bueno, es una manera cómoda, sencilla y muy barata de invertir en este caso, exponer parte de tu cartera al oro. Marta,
Muchísimas gracias. Te he robado 25 minutos exactos de tu tiempo, que sé que vale oro en este caso. Así que Gracias. muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros en la cuadrilla y te amenazo ya por delante para decirte que espero tenerte muy pronto a ti y a ese que tienes por ahí al lado seguro, que es Guillermo, que también nos lo querremos traer algún día aquí a la cuadrilla tuya. Está aquí cerca, sí. Bueno, pues muchas gracias, Luis Fer. Saludos muy cariñosos a los dos. Gracias por compartir estas cosas, estas reflexiones y este conocimiento con nosotros y seguiremos contando con vosotros, ¿de acuerdo? Perfecto. Buen Muchas día. gracias. Hasta Y a todos luego. vosotros, amigos de la cuadrilla, ya veis, tratamos de traeros lo mejor con los mejores, como siempre. Hasta el próximo vídeo y acordaos de suscribiros al canal y darle a la campanita para que todos estos contenidos os salgan muy rápido. Y si queréis todavía más contenidos, entráis en lacuadrillatudinero.com y os suscribís. Hasta la próxima.